Hola, bienvenidos sean a este video en el que trataremos el tema de destilación fraccionada por método de McCabe-Thiele para la materia de bioseparaciones fluido-fluido. Mi nombre es Mariana Mosqueda Rogelio y daremos una pequeña introducción y resolveremos un problema que explique este tema. Bueno, primero que nada, el método de McCabe es un método que de forma gráfica representa mezclas binarias. Determina el número de etapas o platos teóricos necesarios para la separación de estas mezclas. Se basa en la suposición en que debe de haber un derrame quimolar a través de la torre entre la entrada de alimentación, el plato superior y el plato inferior. El problema a resolver en esta ocasión es el siguiente, el que se muestra aquí. No lo voy a leer porque es bastante, pero bueno, aquí está. Bueno, pues primero que nada tenemos que pasar las composiciones peso a composiciones mol, para la cual calculamos el peso molecular del benceno, del tolueno y de la mezcla, en el que nos da el peso molecular de la mezcla obteniendo un valor de 85.9585 gramomol mezcla. Posteriormente calcularemos la composición de mol de benceno, siendo un total de 0.4402 mol de benceno sobre mol de mezcla, con lo que calcularemos también la composición del tolueno, que será la diferencia de 1 menos la composición obtenida del benceno, teniendo como total 0.5598 composición mol de tolueno. Posteriormente calcularemos las composiciones para el destilado, donde calculamos el peso molecular de la mezcla y las composiciones de benceno y tolueno. Para el benceno obtenemos una composición de 0.9744 mol benceno sobre mol de mezcla, y para el tolueno obtenemos una composición de 0.0256 mol de tolueno sobre mol de mezcla. Se calcula igual de la misma manera, es la diferencia de 1 menos el valor obtenido del benceno. Posteriormente pasamos al residuo, a las composiciones del residuo, en la que nos da el problema las composiciones peso del benceno y del tolueno, y con esto podemos calcular el peso molecular de la mezcla obteniendo 91.8004 gramos de mezcla sobre mol de mezcla. Y de la manera que antes, calculamos las composiciones del benceno del residuo siendo de 0.0235 para el benceno sobre mol de mezcla, y volviendo a hacer la diferencia obtenemos el valor de la composición del tolueno obteniendo un valor de 0.9765 mol tolueno sobre mol de mezcla. Ahora calculamos la alimentación, dividiendo el flujo que da el problema entre el peso molecular de la mezcla, obteniendo un valor de 349.0056. Haremos posteriormente los balances globales y evaluamos y nos queda la siguiente ecuación. Ahora vamos a hacer el balance de cada elemento, del benceno, que se calcula como el flujo de la alimentación por la composición del benceno en la alimentación, igual al flujo del destilado por la composición del benceno, por la composición del benceno en el residuo, dando un sistema de ecuaciones que hay que resolver, en el que vamos a obtener un total de residuo de 196.056 para residuo y para destilado un total de 152.94. Posteriormente, pasamos a la determinación del número de etapas ideales y la etapa de alimentación. Para esto utilizaremos el programa de GeoGebra, en donde con los valores tabulados en la tabla derecha obtendremos nuestra curva de equilibrio líquido-vapor. Los valores que observamos de Y se calculan mediante la ecuación que aparece en la parte de abajo. Ahora sí, esta es nuestra curva líquido-vapor. Después de esto trazaremos nuestra función de Y igual a X, que esto hará que nuestra línea de alimentación, que es la composición del benceno en la alimentación, con un valor de 0.4402, que se encuentra en el eje de las X,
cree una línea de forma vertical hasta la función x que hemos creado. De esa misma forma, marcaremos los puntos de la composición del benceno en el destilado y los residuos para obtener nuestras rectas de domos y fondos, como se muestra en esta imagen, en esta gráfica. Ahora, si nuestra alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición, primero calculamos Q, donde Q va a ser igual a 1 y queda totalmente de manera vertical como se muestra en la línea morada. Después, trazamos nuestra recta de enriquecimiento donde metemos la función en GeoGebra como condición, obteniendo nuestra recta que se nombra como recta luz, y de ahí marcamos otra intersección desde nuestra línea Q hasta hasta la intersección de fondos, creando nuestra recta losa. Ahora sí, teniendo ya todas estas rectas, empezamos a trazar el número de etapas con una recta desde la línea de domos que irá a la intersección de la curva de equilibrio, y de ahí, de la curva de equilibrio, hacia la recta luz, y así sucesivamente hasta que la última etapa pase la línea de fondos, y en donde se observa que la alimentación intersecta con la etapa. Ahí vemos que es nuestra etapa de alimentación. En este caso, vemos que son 2 etapas ideales y se alimenta en la etapa número 6, que es donde se ve el escaloncito amarillo que intersecta de cierta manera con nuestra línea Q. Ahora, ¿qué pasa para la alimentación para un líquido a 20 grados Celsius? Bueno, para esto calculamos Q de igual forma, donde obtenemos que el calor latente se da por la entalpía de vapor menos la entalpía del líquido, donde llegamos a la ecuación para obtener Q. Calculamos nuestro valor latente promedio de alimentación de los calores latentes que nos da el problema, donde obtenemos, mediante la ecuación que se muestra, los valores siguientes de 7695.88 y 32.221.1104. Con esto, ahora sí podemos calcular nuestra capacidad calorífica promedio y realizando las conversiones necesarias, obteniendo un valor de 158.3521 kilojoules sobre kilomol por grado Celsius. Ahora aquí, de la misma manera que se realizó para el inciso anterior, volvemos a trazar nuestra línea Q, que está dado por la ecuación que se ve del lado izquierdo. Y bueno, después de esto, la volvemos a meter de la misma manera como función para posteriormente de haber trazado nuestra línea Q, ahora trazaremos nuestra recta luz, dada por la siguiente ecuación que se muestra del lado izquierdo, obteniendo la recta que se ve en el gráfico, donde hacemos las mismas rectas que realizamos en las condiciones pasadas. Nuestra línea de domos, nuestra línea de alimentación, nuestra recta Q, nuestra recta luz y nuestra intersección de fondos. Calculamos de nueva forma nuestro número de etapas como ya se explicó anteriormente, para este caso obteniendo un número de 2 etapas ideales y la etapa de alimentación es en la etapa 6, como se vuelve a mostrar en la gráfica, en el escaloncito azul, que es donde intersecta nuestra línea Q, y pues bueno, se ve que es la etapa número 6. Ahora, para calcular si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Bueno, para esto calculamos Q, que lo hacemos de la manera que aparece aquí, la ecuación, porque nos dice que es 1/3 de líquido, entonces nuestro valor de Q es 1, obteniendo el producto nos da un valor de 0.3333. Volvemos a ir a GeoGebra, metemos esta condición
Metemos esta ecuación, esta función, y nos da nuestra línea Q nuevamente, en la que después volvemos a calcular nuestra recta luz, evaluando y graficando la función como lo hemos hecho anteriormente, como muestra la ecuación del lado izquierdo, obteniendo la recta morada, que es nuestra ecuación luz. Y pues bueno, la evaluamos, la graficamos, y con los segmentos e inclinaciones de igual forma vamos a obtener nuestra línea también de losa. Y bueno, volvemos a trazar nuestras etapas como anteriormente lo hemos hecho. En este caso, ahora obteniendo un número de etapas ideales de 13, donde la etapa de la alimentación es 7. Aquí igual se ve, es el escaloncito verde, es donde se intersecta o donde se ve que está nuestra línea Q, y pues bueno, esa es nuestra etapa de alimentación. Y bueno, es todo sobre la resolución de este problema. Muchas gracias.